Bien, vamos a continuar en este segundo video con el tema 1 de Introducción a la Patología General. En el video anterior habíamos visto las generalidades de la patología humana, también conocida como patología general o anatomía patológica, donde veíamos cuál es su división en patología general y patología especial, habíamos visto cuál era su importancia y algunos conceptos sobre el proceso patológico y sus componentes. En este segundo video vamos a empezar a ver las respuestas que tiene cada una de las células ante los estímulos negativos, las agresiones que puede sufrir o el estrés al cual están expuestas. Entonces, en esta segunda parte del video vamos a hablar sobre las adaptaciones celulares, que corresponde al tema 1 del libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins. Entonces, para comprender de qué vamos a hablar durante los siguientes videos, vamos a comenzar con un pequeño esquema en el cual vamos a ver que normalmente una célula se encuentra en un estado de homeostasis o equilibrio. Cuando esta célula es expuesta al estrés o a un estímulo nocivo, va a tener la respuesta de intentar adaptarse. Esta adaptación se puede dar a través de diferentes procesos que vamos a ver más adelante. Si esa célula no logra adaptarse, es decir, va a haber una incapacidad de adaptarse ante ese estrés o ante ese estímulo, bien sea porque el estrés es demasiado intenso, demasiado prolongado o el estímulo es demasiado agresivo, se va a producir una lesión celular. Esta lesión celular puede ser de dos tipos. Puede ser una lesión reversible, de la cual la célula va a poder volver a un estado normal de homeostasis o equilibrio, o va a poder ser un tipo de lesión celular conocida como lesión irreversible, en el cual la célula va inevitablemente a seguir un camino hacia la muerte celular. ¿Cuándo se da una lesión reversible? Cuando el estímulo nocivo o el estrés suelen ser leves, pero más intensos que los que la célula puede adaptarse, y van a ser cortos o transitorios. Cuando la lesión celular va a ser de tipo irreversible, nos vamos a referir a que esa célula ha sido expuesta a un estrés o un estímulo tan intenso o por tanto tiempo que no ha podido ni adaptarse ni tener una lesión reversible. Entonces va a seguir, como hemos dicho, hacia una muerte celular, bien sea por una necrosis o bien sea por una apoptosis. Entonces, los contenidos que vamos a ver en este video van a ser básicamente lo que corresponde a las adaptaciones celulares, que es la primera respuesta que tiene una célula ante el estímulo agresivo o el estrés. En el siguiente video vamos a ver sobre la lesión celular, bien sea la lesión reversible o bien sea la lesión irreversible. Además de hablar un poco sobre los acúmulos intracelulares y el proceso de envejecimiento celular. Entonces, empezamos hablando de lo que son las adaptaciones celulares, que pueden ser de dos tipos, del crecimiento o de la diferenciación. Entonces, vamos a definir las adaptaciones que puede tener una célula como cambios reversibles, bien sea en el número, tamaño, fenotipo o actividad metabólica, o algunas de las funciones que desempeña esa célula, y siempre se van a dar en respuesta a cambios en su entorno. Como hemos dicho, estos cambios no pueden ser demasiado intensos ni pueden ser demasiado prolongados. Entonces, estas adaptaciones van a ser de cuatro tipos. Las primeras tres corresponden a adaptaciones del crecimiento y la última es una adaptación de la diferenciación. Entonces, una célula puede responder a través de la adaptación en el crecimiento como una hipertrofia, una hiperplasia o una atrofia. En cuanto a la adaptación, en cuanto al fenotipo, puede haber una metaplasia. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Empezamos hablando de lo que es la hipertrofia.
Vamos a decir que la hipertrofia va a ser el aumento del tamaño de las células que va a determinar en última instancia un aumento del tamaño del órgano. Las causas que van a llevar a una hipertrofia van a ser un aumento en la exigencia funcional o una mayor estimulación por hormonas o factores de crecimiento. En cuanto a los tipos, vamos a hablar de dos tipos de hipertrofias. Una hipertrofia fisiológica, por ejemplo, el crecimiento del útero durante el embarazo, que es una respuesta normal ante el estímulo que se produce por la gestación. Y también podemos hablar de una hipertrofia patológica. En este caso, vamos a dar como ejemplo la hipertrofia que aparece en el músculo de miocardio cuando se está produciendo una insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, el corazón del paciente no está pudiendo responder de forma adecuada y necesita que el músculo en sus paredes se hipertrofie para que sea más fuerte y pueda ejercer sus acciones de una manera más eficiente. En cuanto al mecanismo por el cual se produce la hipertrofia, vamos a decir que el mecanismo básico es un aumento en la producción de proteínas celulares. El ejemplo más clásico de esta hipertrofia lo tenemos, por ejemplo, en un individuo que va al gimnasio, que al tener un aumento en la carga o el peso que tiene que levantar, sus músculos van a responder aumentando la cantidad de proteínas que tienen dentro, es decir, la actina y la miosina al interior de las miofibrillas, que le van a permitir a ese músculo tener una mayor fuerza y responder de manera más eficiente ante las nuevas cargas que les está imponiendo el atleta. Hay que decir también que en algunos casos puede ocurrir una hipertrofia selectiva de solo una parte o un organelo en la célula, no necesariamente de todos los componentes. Por ejemplo, cuando aumenta el retículo endoplásmico liso en los hepatocitos en pacientes que consumen o a los cuales se les administra barbitúricos. En cuanto a la hiperplasia, vamos a decir que es el aumento del número de células al interior de un órgano o tejido que en general va a determinar que ese órgano o tejido aumente en su masa. Las causas son prácticamente las mismas que en la hipertrofia, es decir, un aumento en la exigencia funcional o una estimulación mayor por hormonas o factores de crecimiento. Entonces, frecuentemente la hipertrofia y la hiperplasia se van a encontrar asociadas y son una adaptación que generalmente va a ocurrir de manera conjunta. Sin embargo, esta hiperplasia depende de que ese tejido u órgano tenga la capacidad de que sus células se dividan. Vamos a hablar de los tipos de hiperplasia que existen. Tenemos la hiperplasia fisiológica y la hiperplasia patológica. En cuanto a la hiperplasia fisiológica, vamos a decir que hay dos ejemplos básicos. La hiperplasia hormonal, cuando aumenta la capacidad de un tejido en respuesta al estímulo de las hormonas. Por ejemplo, cuando aumenta la proliferación del epitelio de las glándulas de la mama en el embarazo, cuando se está preparando para la lactancia. Puede haber también una hiperplasia compensadora, es decir, va a haber un aumento de la masa del tejido después de una lesión o de una resección parcial. El mejor ejemplo es el hígado. Cuando una persona sufre una lesión en una parte del hígado o, por ejemplo, ha tenido una donación de un lóbulo hepático, el resto del hígado va a dividirse. Las células del hígado van a multiplicarse para compensar la disminución del tejido que ha existido producto de la cirugía. En cuanto a la hiperplasia patológica, vamos a hablar de que el ejemplo más clásico es un exceso de hormonas o factores del crecimiento que están actuando sobre una célula diana. Por ejemplo, cuando hay una hiperplasia benigna de próstata, hay un exceso de estimulación en las células de la próstata y se va a producir un crecimiento que puede conllevar a diferentes tipos de sintomatología. Es decir, va a producir algún tipo de desequilibrio en la función normal del paciente. ¿Cuál es el mecanismo de la hiperplasia?
va a ser básicamente una proliferación de las células, pero que tiene la característica de ser una proliferación regulada. Generalmente se va a dar a partir de células maduras, como los hepatocitos, aunque en algunos casos se puede producir a partir de células madre tisulares, cuando estas son estimuladas por factores de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia, estamos hablando de una proliferación de células y es importante diferenciarlo de lo que es un cáncer o una neoplasia. Vamos a decir que en la hiperplasia, la característica es que la proliferación es regulada. En el caso de un cáncer o una neoplasia, ese proceso va a ser una división descontrolada. Entonces, vamos a decir que esta hiperplasia, especialmente la hiperplasia de tipo patológica, puede ser un terreno fértil en el cual vaya a surgir una proliferación tumoral, debido a que hay células en constante proliferación y una de ellas puede descontrolarse y empezar a multiplicarse de forma continua, dando lugar a una neoplasia. El tercer tipo de adaptación del crecimiento es la atrofia. Va a ser básicamente lo contrario a una hipertrofia y a la hiperplasia. Entonces la vamos a definir como la reducción del tamaño de un órgano o un tejido que va a ser secundario a que hay una disminución en el número y en el tamaño de las células. En cuanto a los tipos, tenemos dos. La fisiológica, por ejemplo, la que ocurre en el útero después del parto, o la patológica, por ejemplo, cuando hay una denervación a nivel de un músculo, cuando una persona queda, por ejemplo, paralítica o tiene una lesión a nivel de la médula espinal, el músculo denervado de las piernas va a empezar a atrofiarse, a reducir su tamaño y la fuerza. ¿Cuáles son las causas por las cuales se va a dar atrofia? Van a ser múltiples. La primera puede ser una disminución en la carga de trabajo. Se denomina atrofia por desuso. Por ejemplo, cuando una persona es muy sedentaria o deja de hacer actividad física, sus músculos van a irse reduciendo. Por la pérdida de inervación, también conocida como atrofia de denervación, que era la que mencionábamos anteriormente. Cuando un músculo no recibe inervación, no es estimulado y por tanto va a empezar a atrofiarse. También puede existir una atrofia por una reducción en la irrigación. Por ejemplo, el encéfalo en la vejez empieza a disminuir su tamaño debido a una menor irrigación sanguínea. Por una nutrición inadecuada, por ejemplo, en el marasmo, puede existir también por una pérdida en la estimulación, ya no de la inervación, sino a nivel de las hormonas, por una pérdida de estimulación endocrina, por ejemplo, las mamas de una paciente anciana durante la menopausia. Y también vamos a tener una atrofia en los casos en los que exista presión sobre un tejido. Por ejemplo, en el caso de crecimiento de un tumor, los tejidos adyacentes al tumor en crecimiento van a empezar a atrofiarse debido a que hay un aumento en la presión. El mecanismo va a ser básicamente una disminución en la síntesis de proteínas asociada a un aumento en la degradación al interior de las células. Esta degradación de las proteínas al interior de las células va a seguir dos vías principales, que serían la ubiquitina proteasoma o la autofagia y los lisosomas. Por último, el cuarto tipo de adaptación de celular, en este caso estamos hablando de una adaptación en cuanto al fenotipo, va a ser la metaplasia. La metaplasia está definida como un cambio que es reversible en una célula que ya estaba diferenciada, la cual va a ser sustituida progresivamente por otro tipo de célula. ¿Cuáles son las causas? Va a haber una sustitución adaptativa de las células que son sustituidas por una célula que resiste mejor al entorno adverso o a los estímulos patológicos. En cuanto a los tipos, vamos a tener una metaplasia epitelial. La más común es la cilíndrica escamosa que se ve en los fumadores, o en la cual hay un cambio de epitelio escamoso a cilíndrico, por ejemplo en el esófago de Barrett, en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. También puede existir una metaplasia del tejido conjuntivo, aunque es más rara, por ejemplo la miositis osificante. ¿Cuál es el mecanismo? Va a haber una reprogramación en las células madre o mesenquimales indiferenciadas que están en ese tejido, que se van a diferenciar ahora por una vía nueva, que resiste mejor a los estímulos negativos o al estrés al cual las células o tejidos están expuestos. Eso es todo en este video.
y nos